La historia del sufrimiento de Job lleva a los lectores a cuestionar seriamente cómo Dios puede ser bueno y justo. Job sufrió, pero ¿por qué? ¿O Job es un buen hombre castigado por un Dios malo? ¿O es un mal hombre castigado por un Dios bueno? Él mismo admitió que Job era una persona buena y fiel, pero Satanás apuesta que si le quitaran sus bendiciones, probablemente no sería leal por mucho tiempo. ¿Entonces lo hizo? Durante toda su prueba, Job es incitado a pecar 3 veces por diferentes influencias externas. Una vez por Satanás, quien cambia sus circunstancias, quitándole a sus hijos, su riqueza y su salud. Pero la inocencia de Job se confirma en Job 1:22. Luego su esposa lo pone a prueba y le dice, «Maldice a Dios y muérete». Pero la inocencia de Job se confirma una vez más en Job 2:10. Y después sus amigos lo ponen a prueba, diciendo, «Debiste haber pecado, solo admítelo». Pero la inocencia de Job se confirma nuevamente en Job 42:7. Noten que estamos hablando de la inocencia de Job en esta situación particular, no de su perfección. Sin duda Job era un pecador, como todos nosotros, pero lo que nos parece injusto, el trato de Dios hacia Job, no es un castigo por el pecado. En esto, él es inocente. Al final de la historia, un personaje, aparte de Job, se libra del duro juicio de Dios por sus acciones, y ese es Eliú. Él se encendió en ira contra Job, porque se justificó a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Claro, Job estaba equivocado por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, y sus amigos estaban equivocados al decir que Job merece todo este horrible resultado, sin tener una acusación real contra él. Pero estas son las mismas cosas que nosotros hacemos. Decimos que Dios es injusto y culpable, o decimos que Job es injusto y culpable. Eliú toma un punto medio. Se niega a minimizar la dureza errada de Job hacia Dios y se niega a aceptar la conclusión de los amigos, de que Job es de algún modo culpable y merece estas circunstancias como castigo. Él dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Dios hace lo mismo al final del libro. Corrige el pensamiento equivocado de Job hacia él, pero también muestra que no fue solo por sus acciones que estas cosas sucedieron. El Nuevo Testamento sigue la misma línea. En Santiago 5:11, Job es conocido como paciente, y aprendemos en Juan 9:2 que no todas las circunstancias son resultado del pecado. Entonces, ¿quién es el malo en la historia? Claramente, Job no es una persona perfecta, pero las pruebas de Dios no parecen actuar como un castigo por un pecado en específico. Entonces, ¿por qué un Dios bueno permitiría que todo esto le ocurriera a un buen hombre? Dios permite todo esto como una prueba, para mostrar la lealtad de Job, como se dice en el capítulo 1, y Job resistió la prueba bastante bien. Al final de la historia, Dios misericordiosamente se encuentra con Job y vemos que él se da cuenta de que la lealtad de Job no dependía de sus circunstancias. A menudo, nuestra fe se pone a prueba y a veces fallamos porque es difícil y a veces nos preguntamos, ¿seré yo o será Dios? ¿Estoy haciendo algo mal o Dios está siendo injusto? Pero quizás esa no sea la pregunta correcta. Tal vez nuestras situaciones se parecen mucho más a las de Job, donde no es que Dios sea cruel contigo por hacer algo mal, sino que te impulsa a buscar una audiencia con Él. Gracias por ver Magnified. Si te pareció útil, suscríbete para no perderte ningún episodio. Agradecemos tu apoyo.